nos ilumine, nos enseñe a vivir desde ella, nos ayude también a ser nosotros fuerza de sanación y de liberación para el mundo. El Señor nos regala unas lecturas cuya densidad, cada una de ellas por sí sola sería suficiente para llenar el breve espacio de una homilía. Vamos a tratar, sin embargo, pues de recorrer a cada una de ellas para sacar el provecho que el Espíritu quiere que saquemos de la palabra. La primera lectura, como todos escucharon, es del libro de Job, un libro paradigmático, porque es un libro clásico no solo en la literatura universal religiosa, sino de toda la humanidad, porque narra la experiencia del mal que tiene que enfrentar el hombre durante su vida. Saben ustedes que Job era un hombre muy bendecido, muy rico, con una gran familia, que amaba y alababa al Señor, pero Satán le pide permiso a Dios, le dice, ese es porque le va bien en todo, y empieza progresivamente a perderlo todo, hasta llegar a los niveles de miseria y abyección más grandes, especialmente la burla de sus amigos, la lesión de su integridad física, y la sensación de ausencia de Dios que le hace decir quizás de las frases más atrevidas que tiene la Sagrada Escritura. Hoy hay un texto de ese momento crítico más profundo que está viviendo el Job. La vida del hombre en la tierra es vida de soldado y sus días como días de un jornalero. Me han tocado meses de infortunio y se me han asignado noches de dolor. La noche se me alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Es una profunda depresión, diríamos hoy en día. Cuando leía esta mañana en la oración esta lectura, recordaba cuando yo estaba jovencito estudiando en Roma, en el Teresianum de Roma. Al lado había un ancianato. Nunca se me olvida una señora no tan mayor, pero que estaba reducida a cama y me decía, Padre, qui si fa giorno, qui si fa notte. Padre, aquí se hace de día, aquí se hace de noche. Tanto que todavía esa queja y ese grito lo tengo en el corazón. Bien, por supuesto, y porque creo que tiene más peso el argumento del Evangelio, no nos vamos a meter a dilucidar o a profundizar en el libro de Job, pero sí podemos decir que esta es la actitud. Saben que finalmente la vida de Job fue restaurada, su salud, su integridad espiritual, su familia, y llegó a abrirse a la prosperidad de la vida de Dios en el ser humano. Sin embargo, yo diría que la página que se nos presenta hoy es como la página existencial de la confrontación del dolor, de la tristeza, de la depresión. Y esta página va contrapuesta a la existencia de Pablo, que yo diría que no sufrió menos, quizás no lo define tanto, quizás no pasó momentos tan crudos como los que narra el libro de Job, pero el buen Pablo llevó más palo que una gata ladrona, con el perdón de la expresión. Sufrió muchísimo, pero sufrió desde otra dimensión, la dimensión que en buena teología se le llama economía de la gracia, desde la gracia de Cristo. Por eso él decía, hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Para él el gozo, para él el sentido de la existencia, para él la vida
era anunciar el Evangelio. Aunque no estoy sujeto a nadie, o sea, soy libre, me he convertido en esclavo de todos para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos a fin de ganarlos a todos. Fíjense qué página tan densa, qué página tan diciente, tan vital y qué reto para nosotros. Me he hecho esclavo de todos, me he hecho todo a todos para ganarlos a todos, pero sobre todo la queja y el grito: ¡ay de mí si no evangelizare! Y aquí es donde yo diría que podemos resumir las partes de depresión, de angustia, de dolor que la vida nos tenga reservadas, porque la historia humana es así, bonita y fea, alegre y triste, emocionante y aburrida, aventurera y rutinaria. La vida es un conjunto de altibajos enhebrados por el hilo de la conciencia, de la existencia humana, pero tiene un reto impresionante para el creyente. ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! Lo que yo creo que hoy tenemos que irnos pensando de aquí es: yo anuncio el Evangelio. Porque ¡ay de mí si no lo anuncio! Quiere decir, entonces el dolor, entonces la tristeza, entonces la amargura, entonces la enfermedad me va a sumergir, me va a hacer sucumbir y me va a aniquilar y hasta me va a apagar las fuerzas de la fe. Porque la gran novedad con que Pablo enfrenta la existencia es la alegría apasionante de haber encontrado a Cristo y de anunciar su Evangelio. Pero ¿en qué consiste esto? Y nos lo desvela hoy la página evangélica. ¿En qué consiste anunciar el Evangelio? ¿En qué consiste que yo estoy, digámoslo así, penetrado por la sustancia del mensaje de Jesús? Leamos y parafraseemos. En aquel tiempo, al salir Jesús desde la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Fíjense, es una escena totalmente doméstica. Jesús fue a visitar a Simón y Andrés con Santiago y Juan, y estaba enferma la señora, la suegra de Pedro. Y enseguida le avisan: el Señor está enfermo. Sale Jesús al paso de la enfermedad. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó, y en este momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Puede ser que nosotros no tengamos la fuerza misma de Jesús, aunque ese puede ser no me convence tanto, puesto que todos los aquí presentes tenemos el Espíritu de Jesús. Y a través de las circunstancias de la vida, incluso las domésticas, las más familiares, el Espíritu nos llama: acércate a la necesidad, toca y levanta. Tú puedes hacerlo y hay de ti si no lo haces. Acércate, escucha la voz del que lo necesita, toca, palpa e invita a levantarse. Repito, tal vez no hagamos el milagro espectacular de hacer desaparecer la enfermedad física, aunque podría ser, ¿por qué no? Pero sí el ánimo, sí la fuerza de vivir, sí la alegría de la cercanía, sí la libertad de los hijos de Dios. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. No se quedó en la escena doméstica, pasó a la escena más amplia del colectivo, de los que necesitaban, y los cura y los libra de la posesión demoníaca. Hermanos, estamos contribuyendo a la curación de la gente en este momento de la humanidad, porque podemos y tenemos que hacerlo, y hay de nosotros si no lo hacemos. Podemos curar en el nombre de Jesús. Ya hablaremos después de la
preciosidad que habla el Papa Francisco de la oración de intercesión. Y podemos y tenemos que enfrentar los demonios. Hace ya unos años significativos, porque fue cuando Pablo VI, hubo como una ola en la cual la gente creía que el demonio era una especie de entelequia, el conjunto de nuestros males, las subjetividades negativas, la fuerza que tal. Y el Papa intervino y dijo: no, señor, los demonios son seres personales, inteligentes, vectores, que inciden en la marcha del hombre y de la humanidad entera. Y están siempre, fíjense bien que el Evangelio con mucha sencillez lo dice: llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, curó a muchos enfermos, no como se llegaron a decir, no, esa era epilepsia que les daba, sí, yo te aviso, Chirulí. Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. En este momento, hermanos, no quisiera que parezca un dramatismo, porque no me gusta hacer dramatismos inoportunos, pero la humanidad está oprimida por el mal, ¿sí o no? Fuertemente oprimida por el maligno. Y nosotros, los que detentamos el poder del Evangelio, los que lo hemos recibido, tenemos, hermanos, que luchar. Tenemos que luchar y ser evangelizadores. Y desde nuestra relación, ustedes saben lo que sería nosotros, vamos a suponer, este grupo de personas que hay hoy en esta pequeña capilla, que nos decidiéramos a interceder profundamente por la humanidad con la fuerza de Jesús. ¿Saben el poder que se movería ahí? Cuando yo veo eso que está haciendo esa gente del ISIS, esos islámicos fuera de toda posibilidad de comprensión humana ante sus crímenes, ese hombre que tiene azotada Nigeria, secuestrando y haciendo lo que le da la gana, o la misma inseguridad que se nos mueve en este país, eso es del mal, eso no es de Dios, y nos tiene atenazados y nos tiene asustados y nos tiene. Tenemos que dentro de nosotros protestar, y protestar orando y ordenar a esos demonios que se vayan fuera, porque eso es evangelizar, porque eso es enfrentar no solo desde la experiencia de Job, sino desde la experiencia de Pablo, la fuerza del maligno. Tenemos a Cristo, tenemos a María, tenemos a los santos, tenemos la fuerza del Evangelio y la fuerza de la oración. Porque fíjense, ¿qué hizo Jesús después de todo esto? De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y salió y se fue a un lugar solitario a orar, y donde se puso a orar. ¡Qué maravilla! Después de haber hecho su labor evangelizadora, Jesús se retira, se recoge, recarga la fuerza del amor, de la intimidad con el Padre. Es un misterio, porque Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Humanamente no necesitaría hacerlo, pero humanamente necesitaba hacerlo, aunque parezca que es una tautología. ¿Por qué? Porque era hombre, y porque necesitaba espacios de intimidad, espacios de recarga del amor, espacios de... Fíjense qué pasó después. Los discípulos fueron y le dijeron: todos te andan buscando. Y él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Ay de mí si no evangelizare, ay de mí si no asumo estas actitudes tan sencillas, pero tan definitivas y tan profundas de Jesús. Yo les diría, hermanos, ojalá, y se lo doy como, vamos a ser abusivos, como un mandato, todos los de aquí vayan y se me leen un evangelio completo. Decidan: voy a leer el evangelio de Marcos, voy a leer el evangelio de Lucas. Mire, a veces en Venezuela es muy frecuente decir: ay, esos evangélicos tan fastidiosos y son más fanáticos. Pero nosotros, ¿no será que no nos gusta porque ni siquiera conocemos los textos con los cuales responder a sus objeciones? ¿No será porque no le hemos dado a la palabra la importancia que tiene? Salgan de aquí
y léanse un evangelio pidiéndole al Espíritu Santo que los reevangelice por dentro, que los llene de carisma, que los llene de fuerza, que los llene de luz, para que cada uno, al nivel que pueda, evangelice siempre. Porque yo me preguntaba esta mañana, se los digo, yo siempre evangelizo. ¿Cuántas veces yo como sacerdote confieso este pecado? Muchas veces tú respondes desde tu astucia, desde tu sabiduría o desde tu psicología. Así, porque tal y comprendes muy bien, pero evangelizo. Esto es, doy el pan de la palabra. Digo lo que Jesús dijo. Libero como Jesús liberó. Por eso fue lo que le pasó a Pablo. Él estaba en otra onda, pero cuando le habló el Señor se volvió como loco. Métanse en el Evangelio, por favor. Léanse un Evangelio despacito. Déjenlo que les penetre las entrañas. Pídanle a Jesús: Jesús, te quiero conocer, te quiero seguir, te quiero invitar. Porque hay multitudes detrás de mí clamando por verdad, clamando por luz, clamando por consuelo, clamando por fuerza, clamando por alegría. No podemos simplemente decir qué vamos a hacer ante las incertidumbres de futuro que tenemos, ante todo este proceso tan doloroso que está viviendo nuestro país. ¿Qué vamos a hacer? Agarrarnos de Dios, sacar la fuerza de Dios, sacar la fuerza del Evangelio, y desde nuestra plegaria, y desde nuestra vida, y desde nuestro compromiso, abrir surcos de luz, surcos de agua fresca. Ante el dolor y la depresión de Job, la alegría y la responsabilidad de Pablo. Hermanos, mi existencia, tu existencia, con su historia concreta, con sus noches oscuras, con sus depresiones, con sus enfermedades, con sus problemas familiares, es tierra sagrada. Su vida es historia sagrada. Aprovéchela, vívala desde Dios. Fíjense, y con esto voy a terminar, lo que nos dice al cerrar su preciosísimo tratado de espiritualidad, el Evangelio Gaudium del Papa Francisco. Dice así: la fuerza misionera de la intercesión. Hay una forma de oración que nos estimula particularmente a la entrega evangelizadora y nos invita a buscar el bien de los demás. Es la intercesión. Miremos por un momento el interior de un gran evangelizador como San Pablo, para percibir cómo era su oración. En todas mis oraciones, decía Pablo, siempre pido con alegría por todos ustedes, porque los llevo dentro de mi corazón. Así descubrimos que interceder no nos aparta de la verdadera contemplación, porque la contemplación que deja fuera a los demás es un engaño. Esta actitud también se convierte en agradecimiento a Dios por los demás. Decía Pablo: ante todo doy gracias a mi Dios por todos ustedes. Es un agradecimiento constante. Doy gracias a Dios sin cesar por todos ustedes a causa de la gracia de Dios. No es una mirada incrédula, negativa y desesperanzada, sino una mirada espiritual de profunda fe, que reconoce lo que Dios mismo hace en ellos. Al mismo tiempo es la gratitud que brota de un corazón verdaderamente atento a los demás. Yo, como San Pablo, hoy le doy gracias a Dios por ustedes, porque están sentados aquí, porque han venido a escuchar la palabra, porque cada uno tiene una vida que es santa, que es sagrada, aunque tenga todos los altibajos y todas las negruras que pueda tener. Entonces fíjense en qué concluye el Papa. Los grandes hombres y mujeres de Dios fueron grandes intercesores. La intercesión es como levadura en el seno de la Trinidad. ¿Sabe lo que quiere decir eso? La intercesión es como levadura, o sea, usted intercediendo por nosotros se mete dentro de la Trinidad y hace que brote una fuerza extraordinaria. Es un adentrarnos en el Padre y descubrir nuevas dimensiones que iluminan las situaciones concretas y las cambian, que iluminan las situaciones concretas y las cambian. La oración puede cambiar situaciones, puede voltear el destino de un pueblo, como pasó con Nínive cuando Dios mandó al profeta Jonás y que iba a ser destruida, y Nínive se salvó porque hizo penitencia y porque oró. Tenemos que generar una corriente profunda, un surco profundo de intercesión que haga que nuestra historia cambie hacia derroteros positivos. Podemos decir que el corazón de Dios se conmueve por la intercesión, pero en realidad Él siempre nos gana de mano.
Y lo que posibilitamos con nuestra intercesión es que su poder, su amor y su lealtad se manifiesten con mayor nitidez en el pueblo. Acérquense, toquen, levanten, ordenen a los demonios que se vayan. Oyeron y podemos, eso lo dio Jesús a los apóstoles, pero también a los discípulos. Antes había dicho el Papa, y con esto sí termino, que a veces a la gente le parece que el poder de la oración o de su fe no tiene tanta incidencia. Esta certeza es lo que se llama sentido de misterio, es saber con certeza que quien se ofrece y entrega a Dios por amor seguramente será fecundo. Tal fecundidad es muchas veces invisible, inaferrable, no puede ser contabilizada. Uno sabe bien que su vida dará fruto, pero sin pretender saber cómo, ni dónde, ni cuándo. Tiene la seguridad que no se pierde ninguno de sus trabajos realizados con amor. No se pierde ninguna de sus preocupaciones sinceras por los demás. No se pierde ningún acto de amor a Dios. No se pierde ningún cansancio generoso. No se pierde ninguna dolorosa paciencia. Todo eso da vueltas por el mundo como una fuerza de vida. ¿Saben lo que es eso? Que nosotros unidos damos vuelta con el poder de Dios en el mundo misteriosamente. A veces nos parece que nuestra tarea no ha logrado ningún resultado, pero la misión no es un negocio ni un proyecto empresarial. No es tampoco una organización humanitaria. No es un espectáculo para contar cuánta gente asistió gracias a nuestra propaganda. Agudita el papita, ¿no? Es algo mucho más profundo que escapa a toda medida. Quizá el Señor toma nuestra entrega para derramar bendiciones en otro lugar del mundo donde nosotros nunca iremos. El Espíritu Santo obra como quiere, cuando quiere y donde quiere. Nosotros nos entregamos, pero sin pretender ver resultados llamativos. Solo sabemos que nuestra entrega es necesaria. Aprendamos a descansar en la ternura de los brazos del Padre en medio de la entrega creativa y generosa. Sigamos adelante. Démoslo todo, pero dejemos que sea Él quien haga fecundo nuestros esfuerzos como a Él le parezca. Hermanos, qué bello. ¿Sabe el poder que tienen ustedes por dentro? Es el poder de interceder ante Dios por todo lo que está pasando en el mundo. Si fuéramos muchos los intercesores, si fuéramos muchos los que encendiéramos este molino de la gracia, si fueran muchos los que abriéramos las compuertas del agua de Dios, qué distinto sería. Lo que pasó en Medjugorje con las apariciones de la Virgen en pleno gobierno comunista, en un pueblo desconocido, pobre, y el corazón de la Virgen llamó y transformó y realizó lo que parecía irrealizable. Hermanos, existencia evangélica, ay de mí si lo evangelizaré. Y evangelizar es conocer a Jesús por el Evangelio, asimilarlo y lanzarme al mundo, acercándome, tocando y reventando, expulsando demonios y orando, intercediendo. Existencia cristiana, ay de mí si no evangelizaré. Un aplauso al Dios viviente por la misión que nos da. Unidos con toda la Iglesia de Cristo, con toda la comunidad de fe,